El criminalista nocturno. El 10 de noviembre de 2022, en el puerto de la ciudad de Huacho, ubicada en Lima, Perú, un grupo de pescadores se encontraba realizando sus tareas cuando los ruidos de las aves carroñeras llamaron su atención. Se dirigieron a observarlas y encontraron algo que jamás esperaban ver en la arena: un dedo cortado con un anillo de plata aún adherido. Luego aparecieron más descubrimientos desagradables en la misma zona. Había una cabeza sin rostro, un brazo y finalmente un torso, con todos los órganos internos aparentemente extirpados de forma intencional. Los pescadores llamaron a la policía, quienes llegaron junto a los peritos de criminalística. Determinaron que los restos pertenecían a una mujer de alrededor 40 años. Sin embargo, no pudieron identificarla, ya que sus facciones y la piel de los dedos habían sido retirados. No obstante, todos los agentes tuvieron una idea similar. Tal vez debía tratarse de Blanca Arellano, una mujer extranjera que llevaba reportada como desaparecida desde hacía 3 días. El criminalista nocturno. Blanca Olivia Arellano Gutiérrez era una mujer soltera de 50 años que vivía en México y se ganaba la vida siendo chofer de su propio automóvil. Cuando llegó la pandemia, comenzó a pasar gran parte de sus días jugando videojuegos en línea. Decidió unirse a un grupo de Facebook llamado Juegos Reto, donde había decenas de personas que compartían la misma pasión que ella. Allí conoció a uno de los administradores del grupo, llamado Juan Pablo Villafuerte Pinto. El hombre peruano tenía 14 años menos que ella. Se encontraba cursando la carrera de medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Pero ni la edad ni los miles de kilómetros evitaron que la conexión fuese inmediata. Los dos comenzaron a hablar todos los días por la plataforma Discord, entablando una fuerte amistad. Juan incluso convirtió a Blanca en administradora del grupo de Facebook al que ambos pertenecían. Como ninguno tenía pareja, la relación con el tiempo se tornó romántica. Cuando Blanca cumplió años, Juan llenó su muro de Facebook de mensajes cariñosos, donde le deseaba lo mejor. Luego de unos meses se convirtieron en novios, pero la distancia comenzó a afectarlos. Blanca decidió que viajaría a Perú para conocer finalmente en persona a Juan. La situación económica de Blanca no era la mejor, por lo cual tuvo que vender casi todas sus pertenencias para realizar la travesía, incluyendo su auto, que era su medio de trabajo, su bicicleta y algunas prendas de vestir. Estaba dispuesta a todo con tal de poder conocer a su amado. El 27 de julio de 2022, Blanca tomó un avión desde México hasta la ciudad de Lima. A las 2:45 de la mañana del día siguiente, ya se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez. La esperaba Juan, quien la recibió con los brazos abiertos. Juntos empezaron una nueva vida. Blanca se comunicaba constantemente con su familia para comentarles lo entusiasmada que estaba con su pareja. Mencionó que vivían juntos cerca de la playa de Huacho y que había conocido decenas de lugares paradisíacos. Dijo que todo era tan bello como lo había imaginado. Pero las alegrías duraron poco. Un día, Blanca le expresó a sus parientes que había adquirido un teléfono celular de Perú para poder estar en contacto con Juan cuando éste se iba a estudiar. Sin embargo, nunca les pasó el número, lo cual extrañó a sus allegados. El lunes 7 de noviembre, Blanca no habló en todo el día con su familia, no mandó ningún mensaje y tampoco se conectó a sus redes sociales. La preocupación de sus familiares creció aún más, ya que ella jamás se despegaba de su celular. Decidieron intentar comunicarse. La sobrina de Blanca, llamada Carla Arellano, le envió un mensaje a través de Facebook a Juan para preguntarle por el paradero de su tía. Las respuestas del hombre no fueron las esperadas. Juan dijo que no sabía nada de Blanca desde hacía varios días. Al parecer, la mujer había decidido dejarlo
porque él no podía darle la vida que quería y se había aburrido de la relación. Él estaba muy triste y le deseaba lo mejor. Luego de contar esta historia, Juan mencionó que lo último que supo de ella era que se marchó a Lima para tomar un avión a México. También dijo que probablemente Blanca no había cargado la batería de su celular y por eso estaba incomunicada. Con esa coartada, se desligó de la situación. Sin embargo, Carla no compró esta historia. Su tía había recalcado en varias ocasiones lo feliz que era con Juan. Todas las alarmas se encendieron inmediatamente. Carla decidió hacer pública su preocupación. Escribió un tuit en el que pedía ayuda para ubicar a su tía, que estaba desaparecida desde hacía días. Para ese momento ya temían por su vida. También hizo un hilo de Twitter en el que contaba cómo Blanca se había ido a vivir con Juan Villafuerte luego de que se conocieran en línea y diciendo que él era la última persona que la había visto. De un modo poco sutil, dejó en clara sus sospechas de que Juan supiera más de lo que decía. La noticia corrió rápidamente por las redes. Debido al hashtag Nos falta Blanca, la familia realizó la denuncia por desaparición. Solo quedaba esperar que la policía de Perú les diera alguna noticia, y la misma eventualmente llegó. El 10 de noviembre, 3 días después de que los agentes comenzaron a buscar a Blanca, recibieron una perturbadora llamada. Un grupo de pescadores que se encontraba en la orilla de la playa de Huacho habían encontrado restos de un cuerpo. Primero vieron un dedo, luego un brazo y a unos metros una cabeza. Las partes cercenadas estaban siendo picoteadas por aves carroñeras. La piel del rostro y de los dedos había sido retirada con cortes precisos. Parecía que quien había perpetrado el terrible crimen no quería que se pudiese identificar a la víctima. Primero llegó la policía y luego los peritos de criminalística a inspeccionar la zona. Si bien el cuerpo era imposible de identificar, pudieron notar 3 cosas. La primera fue que el cuerpo pertenecía a una mujer de alrededor de 40 años. La segunda, que las huellas dactilares no se hallaban dentro de los registros del RENIEC, lo cual significaba que pertenecían a una ciudadana extranjera. Esto alertó a los detectives, que rápidamente recordaron a la mujer mexicana que se encontraba desaparecida. La tercera observación que les llamó la atención fue que en uno de los dedos de la víctima se podía observar un anillo de plata. Todo esto se unió al caso de Blanca, así que su familia fue notificada rápidamente. Entre llantos, pudieron enviarles fotografías de la mujer con un anillo puesto para saber si era el mismo que tenía el cuerpo mutilado. La respuesta de parte de los peritos fue rotunda. Se trataba del mismo modelo. Si bien el dolor ya había tocado en los parientes de la víctima, el cuerpo aún debía ser sometido a pruebas de ADN. El 16 de noviembre, la familia viajó a Lima para realizar los trámites pertinentes. Mientras tanto, había que encontrar al culpable y descubrir cómo se había llevado a cabo tan espantoso crimen. Se comenzó a manejar las hipótesis de que la víctima había sido asesinada en otro lugar y luego sus restos habían sido arrojados en la playa. El 11 de noviembre, cuando la policía se encontraba en la desembocadura de una sequía, en la playa Chorrillos, se impactaron al ver el torso perteneciente al mismo cuerpo, localizado días antes. Lo llamativo fue que no tenía ninguno de sus órganos. Esto despertó la hipótesis de que pudiese tratarse de un caso de trata de personas. Si bien no había ninguna marca que pudiese ayudar a identificar al asesino, la familia ya tenía un culpable. Le contaron todo sobre el misterioso novio de Blanca a la policía. Sin embargo, el interrogatorio no salió como ellos esperaban. El lunes 14 de noviembre, Juan Villafuerte desmintió todos los dichos de los familiares de Blanca sobre su relación amorosa. Dijo que él solo ayudaba a Blanca a mantenerse porque era una indigente. Desde su llegada al país, no tenía dónde vivir y él le proporcionaba dinero de vez en cuando para que pudiese comer. Indicó que conoció a Blanca 2 años antes a través de Facebook
pero que solo eran amigos. Finalmente alegó que no tenía nada que ver con el crimen y que esperaba que la fiscalía encontrara al verdadero culpable de la desaparición. Luego de dar su versión de los hechos, se negó a contestar casi a todas las preguntas llevadas a cabo por los detectives. No obstante, otras personas que podrían haber visto a Blanca con vida en los últimos días también fueron entrevistadas. La dueña de la casa donde se hospedaba a Villafuerte aseguró que desde hacía varios meses ambos mantenían un romance. Otros vecinos respaldaron esta versión. Además, una mujer que vivía en el mismo edificio dio una importante declaración. Al parecer, Juan le compró algunas bolsas negras en su tienda días antes de conocerse la desaparición de Blanca. Estas podrían haber sido usadas para transportar el cuerpo. El hombre volvía a estar en el centro de las controversias. Pero esto no hizo que Juan bajara el perfil. Luego de que su nombre se hiciera público en las redes sociales, Villafuerte decidió hacer un contundente posteo en Facebook. En el mismo, repetía la versión de la historia que había dado a los detectives y acusaba a Blanca de tener problemas de salud mental, que la había hecho imaginarse que tenía un romance con él. También arremetió contra la familia de Blanca, diciendo que los denunciaría por esparcir información falsa. Finalmente cambió su fotografía de perfil y borró todas las publicaciones que dieran indicio del romance que mantuvo con la mujer desaparecida. Miembros de la familia de Blanca no tardaron en duplicar la apuesta y acusaron de mentiroso a Juan. También dijeron que el hombre estaba entorpeciendo el proceso de investigación. Al ver la actitud reacia del peruano, el fiscal a cargo del caso decidió iniciar la gestión de una diligencia en la vivienda donde había vivido con Blanca. La policía se dirigió al inmueble, ubicado en la calle Buenos Aires, del asentamiento Manzares en Huacho. Allí encontraron ropa femenina, restos de cabello, 3 maletas de viaje y una bandera mexicana. Era innegable que la mujer había convivido con Villafuerte. Luego realizaron una prueba con luminol. El compuesto químico confirmó la presencia de fluido hemático en un colchón, una jarra, en la ducha, el lavadero y finalmente en el inodoro. Al cabo de unas horas, se realizaron los exámenes pertinentes en el Hospital Regional de Huacho y estos arrojaron que el fluido pertenecía nada más y nada menos que a Blanca Arellano. La familia de la mujer recibió las noticias con desolación. Tomaron un avión para poder reconocer la ropa que había dentro del equipaje y para iniciar una causa contra el cruel hombre que había negado su relación con Blanca y que una vez más quedaba expuesto. Al llegar al país, pidieron ayuda a los medios para difundir el caso. El embajador de México en Perú ayudó a que su estadía fuese lo menos complicada posible. La investigación contra Villafuerte no terminó en su hogar, siendo que la relación había nacido en línea. Debían investigarse todos los sitios de internet de los que la pareja formó parte. Fue entonces que los agentes encontraron algo que agrandó aún más el caso. En la cuenta de TikTok de Juan había un sinfín de videos de órganos humanos. Los más recientes eran de un estómago, un páncreas y un cerebro, exactamente los órganos que le faltaban al cuerpo encontrado en la playa de Huacho. Ya no se trataba únicamente de un feminicidio, el crimen parecía haber estado motivado por el tráfico de órganos y Villafuerte pasó a estar acusado de tratar personas. La situación se volvió más compleja, ya que por la magnitud del crimen era evidente que el hombre no había actuado solo, había que investigar aún más. Cuando la noticia se dio a conocer, Juan fue destituido de su matrícula en la Universidad de Medicina y un docente de la casa de estudios arremetió fuertemente contra él. Sin embargo, Villafuerte ya no estaba en la ciudad para enterarse, se había dado a la fuga. La Policía Nacional solicitó al Ministerio Público diligencias para detener preliminarmente durante 72 horas al principal sospechoso. Mientras tanto, su vida se hizo aún más pública. Trascendió que en 2016, Juan había recibido una denuncia por maltrato físico hacia su exesposa. Todas las piezas comenzaban a encajar.
La tarde del 17 de noviembre, Juan fue detenido en una vivienda de la urbanización San Hilarión, en San Juan del Urigancho, donde se encontraba conviviendo con su nueva pareja. La mujer estaba completamente alcoholizada y se dedicó a recalcar que Villafuerte era inocente, mientras pedía por favor que no lo arrestaran. Durante la detención, los agentes interrogaron a Juan para saber si tenía conocimiento de la orden de captura en su contra, lo cual él negó rotundamente. También volvió a desmentir haber estado implicado en la desaparición de Blanca. Luego le hicieron leer el documento en el que admitía su detención y se lo llevaron a las dependencias policiales de la ciudad para que pudiese dar una declaración ampliatoria. En los días posteriores, Juan dio una conferencia de prensa en la que dijo que la acusación contra su persona estaba destrozando a su familia y teniendo una fuerte repercusión en su carrera universitaria. También aclaró que siempre había tenido una conducta ejemplar, tanto en la universidad como en su hogar. Cerró pidiendo nuevamente que se encuentren a los verdaderos culpables del terrible crimen contra Blanca. Sin embargo, todas las pruebas lo señalaban. Comenzó de este modo el proceso legal. Durante las primeras audiencias, la familia de Blanca reveló detalles nunca antes escuchados por la policía. Al parecer, los últimos días que la mujer mantuvo comunicación con su familia, se mostró mucho menos feliz. Disminuyó notablemente el tono de voz, como si no quisiera que alguien la escuchara. Además, el fiscal a cargo del caso reveló que el 3 de noviembre, días antes de su desaparición, Blanca llamó a la aerolínea con la que había viajado desde México a Perú para pedir el reembolso de su vuelo de retorno. La aerolínea le comunicó que esto no era posible. Blanca necesitaba el dinero porque Villafuerte solo le daba 80 soles a la semana para subsistir. Además, se comprobó que la pareja no se veía todos los días, ya que 2 veces por semana el hombre viajaba a la universidad. Mientras Juan no estaba, Blanca debía permanecer escondida en la habitación que compartían, ya que el arrendatario solamente permitía la estadía de una persona. Realmente la convivencia había sido un calvario. Luego el fiscal presentó nuevas pruebas. En el baño del acusado se habían encontrado lejía y otro líquido limpiador llamado pinesol. Además, recalcó que el cuerpo encontrado tenía cortes perfectos, con los que se le retiró el rostro y los órganos vitales. No había posibilidad de que los hubiera efectuado alguien sin conocimientos en medicina. Juan tomó la palabra para reiterar su inocencia y aseguró que el Ministerio Público lo estaba acusando solo por sus estudios. También aseguró que durante los días que Blanca desapareció, él no estuvo en la ciudad de Huacho. Con respecto a la acusación de los videos, Villafuerte dijo que su canal de TikTok tenía el mero fin de ayudar a otros estudiantes a pasar sus exámenes. Se veía a sí mismo como un mártir. Mientras el proceso judicial se llevaba a cabo, llegaron los resultados de los análisis forenses. Las partes del cuerpo halladas pertenecían a Blanca Arellano. Villafuerte pasó de estar acusado por la desaparición de Blanca a ser juzgado para recibir la condena por feminicidio. Juan volvió a reiterar que ellos no eran pareja, buscando que la acusación se bajara a la de asesinato, que tiene menor condena. Pero la fiscalía siguió presentando pruebas cada vez más contundentes. Los detectives habían descubierto que el 7 de noviembre, día en que Blanca dejó de comunicarse con sus familiares, Villafuerte buscó en Google cómo resetear un celular ZTE, misma marca del equipo telefónico que usaba la víctima. Además, se comprobó que Juan apagó el GPS de su teléfono para no ser ubicado. Pero las acusaciones no terminaron ahí. Todavía restaba llamar a alguien al estrado, la persona que ayudó a Villafuerte a perpetrar tan terrible hecho. El Ministerio Público reveló que el acusado actuó en complicidad de su mejor amigo, Edson Amir Flores Obregón. El hombre era propietario de una moto Bajaj. A las 7 de la tarde del día 7 de noviembre, Juan y Edson se subieron al vehículo para ir a comprar 8 bolsas de basura, 2 cajetillas de cigarro y galletas a una bodega cercana a la casa donde se cometió el asesinato.
Media hora después, Villafuerte indicó a la arrendataria del cuarto que dejaría una moto estacionada en el pasillo. Al día siguiente, fue a comprar desinfectantes. Desde ese día, dejó de acudir a sus clases en la universidad. Su compañero admitió haber realizado estas acciones con él, aunque negó que hubiese habido un asesinato. Sin embargo, para ese momento, ya había más de 60 elementos respaldando la acusación de crimen en contra de Villafuerte. El hombre decidió que era el momento de decir un poco de la verdad. El acusado admitió que sí se encontraba en la ciudad de Huacho cuando se llevó a cabo el crimen. Sin embargo, dijo que llegó el 6 de noviembre a la habitación que compartía con Blanca. Tocó el timbre y del otro lado nadie contestó. Esto era incoherente con la versión dada por su amigo. Aprovechó para recalcar que había colaborado desde el primer día con la policía y que estaba cansado de tener que dormir en el suelo junto a criminales, sin poderse bañar y compartiendo el baño. A pesar de estos dichos, el 22 de noviembre el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 9 meses a Juan Pablo Villafuerte Pinto por ser el principal sospechoso del asesinato de Blanca Arellano. Durante su tiempo en prisión, Villafuerte intentó quitarse la vida por las acusaciones en su contra. Escribió una carta donde dejó en claro que no quería que siguieran dañando a su familia ni que lo trataran como un animal. La defensa presentó un recurso para que fuese excarcelado, alegando que los elementos para inculparlo eran insuficientes. Sin embargo, los jueces concluyeron que los arraigos no se cumplían y que el riesgo de fuga por parte de Villafuerte era inminente. El 3 de diciembre de 2022, la familia de Blanca armó un altar para recordarla. A través de la cuenta de Twitter de su sobrina Carla, confirmaron que el cuerpo encontrado en la playa de Huacho era de su tía. Se pudieron ver imágenes de un arreglo de flores blancas. Además, la joven exigió a las autoridades peruanas que el crimen no quede impune y que todo el peso de la ley caiga contra el principal sospechoso del feminicidio. Desea que el juicio por el asesinato de su tía sea un precedente para que los agresores comiencen a pagar por sus actos. Carla también agradeció a los medios de comunicación y a las autoridades, quienes siguen trabajando para poner definitivamente tras las rejas a Juan Villafuerte. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Carla marchó para pedir justicia por su tía y por todas las mujeres que ya no están. Blanca fue la mujer número 39 en ser asesinada durante el año 2022 en Perú. Los feminicidios reportados en ese país durante los últimos 5 años suman un total de 674, pero la crudeza del caso de Blanca no consternó únicamente al país donde sucedió, sino a toda Latinoamérica, y recordó el terror al que miles de mujeres están expuestas constantemente. El 22 de enero de 2023, un reciclador de basura se encontraba hurgando en un contenedor cerca del Parque Los Cámbulos, localidad de Fontibón en Bogotá, Colombia, cuando de pronto, tras remover algunas cosas, se quedó paralizado al ver lo que había al fondo del contenedor de desechos. Dentro había una maleta azul sellada con cinta negra, al lado de varias bolsas de basura que se encontraban a su alrededor, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una mujer. Esto no fue difícil de adivinar, pues la cabeza sobresalía de aquella maleta. Aterrado por el descubrimiento, caminó unas cuantas cuadras y dio aviso a las autoridades sobre lo que había encontrado. De inmediato, la Policía Metropolitana envió a un grupo de agentes para verificar el hallazgo. Al llegar, se encontraron ante una impactante y lamentable imagen. El cuerpo inerte se encontraba enrollado al interior de la maleta. Horas más tarde se confirmó que la víctima era Valentina Tres Palacios. El criminalista nocturno. A simple vista, no presentaba signos visibles de violencia, ni con arma de fuego ni cortopunzante. Tampoco había sido desmembrada. Al abrir la maleta, notaron que se encontraba en ropa de dormir y con una faja.
lo que era indicativo de que quien la asesinó la habría atacado mientras estaba dormida. La identificación se pudo lograr gracias a que a un lado de la maleta había una caja negra de cartón, en cuyo interior había elementos que ayudaron a su reconocimiento. Entre ellos hallaron el carné de estudiante que utilizaba la joven en la institución universitaria, así como la contraseña que utilizó la víctima al momento de solicitar su cédula, también algunos documentos y pertenencias personales. Esto resultó extraño para el equipo que inspeccionaba el lugar, pues era algo fuera de lo común en estos casos. Luego del hallazgo, la policía contactó a sus familiares, quienes confirmaron que la joven había estado desde el sábado 21 de enero con su novio, un ciudadano estadounidense. El dictamen de medicina legal indicó que la mujer recibió varios golpes en la cabeza, tenía signos de múltiples lesiones en el cuerpo, una hemorragia en la parte derecha de la lengua, presencia de escasas petequias subpleurales y 5 surcos de presión alrededor del cuello, indicativos de un estrangulamiento. Valentina Tres Palacios nació el 16 de diciembre de 2001 en Bogotá, Colombia. Era estudiante de Comercio y Negocios Internacionales en la institución universitaria en Impau. A su corta edad, ya era una promesa en la industria musical. Gracias a su talento y oído para la música, logró trabajar como DJ en Colombia, luego de graduarse como DJ profesional en la DJ Academy. Hacía 3 años que había construido una carrera que la estaba llevando a rodearse de extranjeros y visitar otros países donde solía documentar sus experiencias. Durante ese tiempo, tuvo la posibilidad de presentarse con algunos artistas importantes, tales como Piso 7, People One, Imperium y Sunrise. Asimismo, se presentó en más de 20 ciudades del país y participó en grandes eventos del género. A nivel internacional, ella contaba con experiencia en presentarse en los festivales de Black and White, Luxury Lake y el Viva Fest, además de hacer giras por Colombia, Chile, México, Brasil y Perú. Quienes la rodeaban decían que tenía un futuro prometedor, tanto que recorría todo el país en las mejores discotecas, haciendo lo que más le apasionaba. Era una joven muy sonriente y feliz, que disfrutaba del mundo de la fiesta. Uno de los mayores atractivos de Valentina era su estilo de vida, el cual publicaba en redes sociales, en especial en Instagram, donde tenía alrededor de 15,000 seguidores. Allí compartía cómo se desenvolvía en el escenario, manteniendo atentos a sus seguidores con lo que ocurría en su día a día. Recientemente había sido galardonada por Colombia Dance Awards en premios de la música electrónica en Colombia como mejor DJ amateur. En sus redes sociales, la chica publicaba sobre 2 cosas: su éxito en ascenso en el escenario de la música electrónica en discotecas y su relación sentimental con el estadounidense John Paulus, a quien conoció por medio de Instagram a finales del 2021. Con el tiempo comenzaron a frecuentarse y se hicieron amigos. En un principio ella no quería una relación estable, pero con el pasar de los días se hicieron novios. John Paulus vivía en Estados Unidos, pero tenía toda la intención de compartir su vida con Valentina, tanto así que le habría enviado dinero para que se sometiera a un proceso estético donde se inyectaba ácido hialurónico en los labios para aumentar su tamaño. A su vez se realizó un tratamiento para agrandar los pómulos. De igual forma, Paulus le aconsejó que se realizara una operación y se pusiera implantes mamarios de siliconas, cambiando radicalmente su apariencia en cuestión de meses, convirtiéndola en el centro de atención en los diferentes lugares donde llegaba a presentarse. El sujeto comenzó a enviarle dinero constantemente y pronto surgió la idea de casarse con ella. Él quería mudarse a Colombia para vivir junto a Valentina y formar una familia, aunque ella tenía sus dudas, pues el hombre era muy celoso y posesivo, al grado de contratar un investigador privado para que la siguiera. Esto alertó a la familia de la chica, quienes le hicieron saber su preocupación con respecto a la situación. Aún así, para enero de 2023, John Paulus estaba listo para compartir sus días junto al amor de su vida. Tenía toda la intención de casarse con ella. Comenzó a hacer los trámites y alquiló un departamento al norte de Bogotá,
donde pasaría el fin de semana con la chica, mientras conseguían una casa para vivir juntos. Paulus llegó a Bogotá el jueves 19 de enero. Las cámaras de seguridad del edificio captaron su ingreso al departamento a eso de las 8:53 de la noche. Llevaba consigo una mochila y una maleta de viaje color azul, similar en la que fue encontrado el cuerpo de Valentina. Tras conocerse el escabroso hallazgo, la primera persona que estaba en la mira evidentemente era John Paulus, ya que había sido la última persona con la que fue vista con vida, pero cuando intentaron contactarlo, la llamada pasó a buzón. Para la familia de Valentina, Paulus en apariencia era un buen hombre, muy tranquilo y amable. No se veía como una persona agresiva y sus intenciones de casarse con la joven parecían muy sinceras. No podían creer siquiera que estuviera involucrado en el hecho. Pero aquella duda se despejó cuando los investigadores acudieron al edificio donde rentó el apartamento. Cuando llegaron se dieron cuenta que el hombre se había ido y su paradero era desconocido. Luego de que el caso de Valentina Tres Palacios se diera a conocer, John Paulus eliminó su perfil de Instagram y Facebook en las primeras horas del lunes 23 de enero. A estas alturas, figuraba como el principal y único sospechoso. Todo se concretó cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del edificio. La policía y la fiscalía colombiana analizaron varias horas de videos de cámaras de seguridad de los sitios en donde estuvieron la joven y su novio, desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo, cuando fue abandonada en un contenedor de basura. Todas estas grabaciones y algunos chats de WhatsApp fueron la clave para conocer las últimas horas de vida de la chica. Valentina y Paulus habían acordado de verse el día 20 de enero. No obstante, el hombre llegó un día antes por la noche y le mandó mensajes. De pronto comenzaron a pelear, porque ella le dijo que estaba en una fiesta con una amiga suya y no podía verlo, pues habían convenido verse después. Posteriormente la cuestionó si en aquella fiesta había más personas y si estaba con algún hombre. Ella molesta le dijo que no, que solo eran ideas suyas y que habían acordado verse hasta el día 20, pero antes del encuentro tenía algunas citas para hacerse limpieza facial y ponerse pestañas postizas, por lo que luego de la discusión quedaron de verse por la tarde, hecho que sucedió a las 6 de la tarde de ese día 20. Las cámaras de vigilancia de los apartamentos en Altavista El Mirador, en San Cristóbal, donde vivía Tres Palacios, captaron el momento exacto de ambos en el estacionamiento a las 6:07 de esa tarde, mientras el sujeto recogía las cosas de la chica para mudarse de apartamento y comenzar una nueva vida al norte de Bogotá, en la calle 101, número 2117. Aquel día Valentina se despidió de sus familiares y amigos. En el trayecto a su destino, realizó una videollamada a su madre, diciéndole que iba para la casa. En aquel video se le puede ver en compañía de Paulus, quien había alquilado un auto para poder trasladar las cosas de Valentina. A las 7:18 se le ve por primera vez llegar al apartamento e ingresar con sus pertenencias junto a Paulus. Minutos más tarde, a eso de las 6:46 de la noche, se les vio salir e ingresar un par de veces. Valentina le envió algunos videos a su mamá. Finalmente se les ve regresando a la 1 de la madrugada del ahora sábado 21. 2 horas después, a las 3 de la madrugada, solicitaron un vehículo a través de una plataforma para ir a divertirse a una discoteca en el sur de la ciudad, donde Valentina haría una pequeña presentación. Llegaron a la discoteca Sahara, en el barrio Restrejo, e ingresaron a las 3:48. Casi de inmediato, Valentina comenzó a tocar y John Paulus siempre permaneció a su lado mientras lo hacía. Sobre las 4:48, su presentación concluyó. Al bajar de la tarima, se dirigió a la oficina de la discoteca, tomada de la mano de su pareja. Ahí se reunió con el dueño del establecimiento, su esposa y una amiga de la chica. A las 6:51 de la mañana, la pareja salió del establecimiento. Esta fue la última vez que sus amigos la vieron con vida. No obstante, puesto que fueron captados nuevamente de vuelta al apartamento, aquel día Valentina se comunicó con una amiga
y le dijo que no tenía planeado salir a ningún lado ese sábado, puesto que se había desvelado. Le mencionó que probablemente se quedaría en la habitación con su pareja y tal vez saldrían a comer o prepararían algo ahí mismo. La última comunicación que Valentina tuvo con su amiga fue a las 9 de la noche a través de una videollamada. Por su parte, la madre de Tres Palacios, Laura Hidalgo, mencionó que su hijo de 13 años fue el último en comunicarse con ella a través de una videollamada. La chica se encontraba acostada con John Paulus y ambos se veían muy felices. Después de eso, no supieron nada de ella. A las 10:43 de la noche del 21 de enero, fue la última vez que las cámaras de seguridad del edificio captaron a la joven en compañía del sujeto. En dicho video, se puede ver a Valentina asomarse por la puerta. A su vez, a Paulus se le ve pensativo y algo inquieto, caminando de un lado a otro, incluso tocándose el rostro, mientras llamaba al ascensor para bajar por una entrega. Al día siguiente, a las 9:11 del 22 de enero, las cámaras vuelven a registrar a Paulus saliendo de la habitación, cargando 2 bolsas de basura, pero esta vez, de Valentina no hay ningún rastro. El sujeto se dirige al parqueadero, abre el auto color plata y guarda las bolsas en los asientos de atrás del vehículo. Posteriormente vuelve a abrir y a las 9:16 se le vuelve a ver bajando 2 maletas y las guarda en la cajuela. Después de eso, sube nuevamente y demora un par de minutos. Esta vez baja por un carrito de mercado. El reloj marca las 9:50. A las 10:01, John Paulus saca del departamento una maleta cubierta con una cobija en color gris. Esta es transportada en el carrito que previamente había ingresado. Lo que cubría la cobija era la cabeza de Valentina. Una vez en el parqueadero, se le ve que revisa bien que ninguna persona esté cerca. Camina unos cuantos pasos y observa que nadie baje. Regresa nuevamente al vehículo y coloca un bolso en la cajuela. Luego de mirar de nuevo una última vez y tomar agua, levanta con mucho esfuerzo la pesada maleta. Finalmente sale del edificio a las 10:17. Sobre el mediodía, el auto fue captado en diferentes puntos de la ciudad. Al parecer, el sujeto estaba buscando el lugar apropiado para dejar la maleta. Cerca de las 2:48 de la tarde de ese domingo, un carro gris llegó al parque del sector Los Cámbulos de Fontibón y parqueó al frente de uno de los contenedores de basura. En ese momento, el conductor del vehículo se bajó y caminó hacia el contenedor. Observó que nadie lo mirara y sacó una maleta que en apariencia estaba pesada. Después regresó al vehículo y sacó un bolso que también arrojó dentro del basurero. Finalmente cerró el contenedor y se fue. El auto se desplazó hacia el occidente para tener como destino final el Aeropuerto Internacional El Dorado. A las 4:32 de la tarde, John Paulus fue captado dentro del aeropuerto. Esta fue la última vez que lo vieron en Bogotá. Para el lunes 23 de enero, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció que estaba ofreciendo una millonaria recompensa por información que permitiera encontrar al o las personas involucradas en el asesinato de Valentina Tres Palacios. Por su parte, las autoridades colombianas pidieron ayuda a la Interpol para que emitiera una ficha de búsqueda, pues Paulus había huido del país sin dar una explicación del por qué. Además, fue la última persona en haber visto con vida a la chica. Al día siguiente, 24 de enero, la Policía Nacional de Panamá informó por la noche que habían capturado a Paulus en el Aeropuerto Internacional de Tucumán cuando intentaba viajar a Turquía. Casi de inmediato, las autoridades de Colombia empezaron los trámites para su deportación al país, con el objetivo de que respondiera a los múltiples interrogantes sobre las circunstancias del hecho. Para ese proceso de investigación, se contó con la ayuda de más de 14 hombres expertos en investigación criminal e inteligencia. Se analizaron más de 300 horas de videos encontrados en el rastreo, producto del trabajo metodológico que se hizo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Luego de la detención del sujeto, otra pista clave surgió en el caso. Se trataba del celular de la joven que fue hallado en una caneca del Aeropuerto Internacional El Dorado.
por uno de los funcionarios que laboraba en la terminal aérea de Bogotá. Fue entregado a la Fiscalía General de la Nación por el hombre que lo encontró, el cual era un supervisor de una empresa de seguridad que caminaba por el espacio de la estación de gasolina, cuando de pronto observó un celular sobre el césped y lo recogió. Al parecer, dicho móvil no tenía tarjeta SIM, así que al verlo, se lo llevó a casa. Sin saber que se trataba del celular de Tres Palacios, se lo llevó para ponerlo en venta. Horas más tarde, la esposa del guardia le llamó angustiada porque su hijastra se había dado cuenta que la foto de la mujer que aparecía en el fondo de pantalla del celular era la misma que acababan de publicar en las redes sociales, cuya joven había sido hallada sin vida en un contenedor de basura de Bogotá. Por desgracia, el teléfono ya lo habían ofrecido para la venta y la persona que iba a comprar el celular lo formateó. De esta forma se perdió información valiosa que pudo haber ayudado en el caso. Posteriormente, el conductor de la plataforma del auto que usó la pareja para llevarlos a la discoteca aquella madrugada rindió su declaración ante las autoridades competentes, y fue entonces que surgió un gran interrogante. Aquel conductor relató que fueron solicitados sus servicios para llevar a la pareja a la discoteca Sahara, al sur de la ciudad. Antes de subir al auto, Paulus se retrasó un poco y Valentina se adelantó para subir al vehículo. De pronto la chica gritó que había escrito algo por error. El conductor la miró desconcertado, así que revisó su teléfono porque Tres Palacios le había escrito un mensaje para soporte de InDriver en el que decía: «Ayuda, estoy en peligro». El conductor la miró y le preguntó si estaba bien. Ella no pudo responder, pues en ese momento ingresó Paulus al auto. Al entrar, él le preguntó si todo estaba en orden y ella le respondió que sí. Cuando comenzaron a avanzar, Paulus y Valentina empezaron a conversar en inglés. Inmediatamente el sujeto le preguntó al conductor si sabía el idioma, a lo cual el conductor le respondió que sí. Como su respuesta fue positiva, Paulus se quedó callado y comenzó a escribirle a Valentina a través de WhatsApp. A las 3:48 de la madrugada, el conductor los dejó en la discoteca. Después de eso, días después, supo que habían asesinado a la joven. Por su parte, la amiga de Tres Palacios, que reside en Cartagena, llegó a la fiscalía en Bogotá para entregar su computadora, ya que la DJ dejó abierta su sesión de WhatsApp en el equipo y los chats darían pistas de lo que ocurrió. Una de esas pruebas sería que la amiga vio en el chat de Valentina la maleta en la que presuntamente metieron su cuerpo y en la cual fue hallada. La amiga de Tres Palacios observó que Paulus le había mandado mensaje el día que llegó a Bogotá y le envió unas fotos del equipaje que llevaba. La maleta que le mostró era similar a la que las autoridades habían encontrado en el contenedor. Incluso el color era el mismo. Nadie se explica por qué la joven dejó abierta su sesión de WhatsApp en la computadora de su amiga. Lo cierto es que todos esos mensajes pueden orientar a la policía para entender mejor qué ocurrió aquel día en el que Valentina fue asesinada. Los forenses revelaron que la causa del deceso fue asfixia mecánica, debido a que su cuello fue presionado fuertemente con una cuerda. Incluso su cuerpo mostraba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de fallecer. De acuerdo con el dictamen pericial, todo indica que Valentina Tres Palacios falleció mientras estaba dormida, deducción a la que llegaron los forenses, debido a la ropa de dormir con la que fue encontrada. Todas las pruebas antes mencionadas incriminan indudablemente a John Paulus en el crimen de la DJ. Durante la imputación de la fiscalía, el sospechoso no aceptó los cargos por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Por el contrario, alegó que hubo irregularidades durante su captura en Panamá, pues no le permitieron hablar con un abogado. La audiencia duró más de 5 horas y Paulus tuvo que ser ayudado por una traductora debido a sus limitaciones con el español. Afirmó ser consciente de su decisión, sin ofrecer más detalles. Para la familia, este hombre es el responsable del crimen, pues fue la última persona en estar con ella y luego de lo ocurrido, intentó huir sin dejar rastro, borrando sus perfiles en redes sociales. John Nelson Paulus nació el 19 de mayo de 1987 en Wisconsin, Estados Unidos. El sujeto ya había estado casado y tuvo 3 hijos en su país natal.
El hombre ya tiene un historial por violentar a mujeres, incluyendo la orden de restricción que su exesposa solicitó. Otra mujer a la que John Paulus le mandaba dinero declaró que el hombre era muy consumidor de páginas de contenido para adultos. La chica mencionó que pasaba alrededor de 5 a 6 horas diarias en el sitio, agregando que era muy fantasioso y que siempre contaba historias extrañas, pasando de ser un caballero a otro sujeto completamente diferente. Otro testimonio de una chica de páginas de modelos webcam también salió a la luz. En él indicó que de un momento a otro, el norteamericano proveniente de Texas, Estados Unidos, le dejó de escribir luego de un comentario raro que le hizo, haciendo mención a los celos y al deceso, diciendo textualmente: «Si estuvieras en un bar y yo llegara, ¿me hablarías?». La chica respondió que no, a lo que Paulus contestó: «Razón suficiente para que alguno de los dos perezca, yo de celos quizá». Agregó que aunque el sujeto le enviaba dinero bajo el nombre del señor mágico, nunca tuvo una videollamada privada con él, pero que su comportamiento en ocasiones era muy extraño. John Paulus tiene ciertos patrones de posesión. En el caso de la víctima, en el caso de Valentina, la contactó por redes sociales y empezó a enviarle dinero con cierta constancia. Aquí es donde comienza un patrón de poder, en este caso el dinero, que lo hace sentir como si la persona fuera de su posesión. Esa manera de cosificar a la mujer como si fuera propiedad, como si fuese un instrumento, son las señales de alerta que Paulus mostraba desde un inicio en cualquier relación. Al igual que las demás chicas, creía que podría comprarlas con el dinero. Estos factores fueron pasados por alto quizás por la víctima, que sin darse cuenta cayó en el juego de su agresor, que gracias al error que cometió fue detenido. La principal hipótesis de las autoridades ante tal fallo es que Paulus pensó que en Colombia el sistema de basura era igual que en Estados Unidos, donde él vivía, en el que no se husmea nada en los contenedores, al menos en esa parte de Texas, sino que simplemente se acumulan en el camión para posteriormente ser desechadas. No obstante, Paulus no contó con que los recicladores y habitantes en condición de calle frecuentemente buscan cosas en la basura que les sirva para vender. Hoy en día, John Paulus se encuentra recluido en una celda privada de la cárcel La Picota en Bogotá, en el pabellón de extraditables. Paulus es el único recluso que tiene una celda solo para él, con baño privado y un pequeño closet. Esto porque las autoridades deben garantizar su integridad física y evitar el riesgo de que pueda ser asesinado por sus compañeros de prisión. Ahora solo queda demostrar en derecho lo que todas aquellas pruebas vinculan al sujeto con el crimen y saber cuál fue el motivo de aquel terrible asesinato. En Colombia, el Código Penal contempla penas de hasta 50 años de cárcel para el delito que le imputan al norteamericano, a través de un grupo especial conformado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores criminales se encargarán de buscar elementos materiales probatorios para el esclarecimiento del hecho. Una vez más, estos casos nos demuestran lo peligrosas que pueden ser las redes sociales al momento de conocer a una persona. Al igual que el caso de Grace Millan, Valentina pensó que había encontrado el amor y a la persona con la que compartiría el resto de sus días. No obstante, esto no fue así, y como muchas personas en el mundo, ella también pensó que eso jamás le pasaría. La ciudad de Milwaukee, Wisconsin, es tristemente conocida por guardar un pasado oscuro. Ha sido escenario de los crímenes más escalofriantes de Estados Unidos, cometidos en la década de los 80 por el asesino en serie Jeffrey Dahmer. En la actualidad, el panorama parece no ser demasiado diferente al de aquella espeluznante época. Puntualmente abril de 2024 fue un mes marcado por el pánico y el horror. El segundo día de ese mes, una joven se presentó a la estación policial para reportar la desaparición de su amiga Shade Robinson, de 19 años. La joven estudiante de Derecho había asistido a una cita con un hombre la noche anterior, y cuando llegó el momento de presentarse a su trabajo a la mañana siguiente, no apareció. Esta fue la primera alarma, ya que no era un comportamiento habitual en ella.
Pero la preocupación comenzó a crecer cuando tampoco respondió a ninguno de los insistentes mensajes y llamadas de su familia. Nadie sabía que al momento de erradicar la denuncia, ya se había iniciado una investigación paralela, luego de que se descubriera algo macabro. En las primeras horas del 2 de abril, personas que paseaban por un parque de la ciudad habían encontrado restos humanos. Las siguientes horas y días fueron una combinación de angustia e incertidumbre. Mientras la policía trabajaba a contrarreloj para esclarecer el caso, la desaparición de Shade se convertía en noticia en toda la ciudad. Milwaukee, una vez más, se encontraba en el ojo de la tormenta, pero nadie imaginaba la magnitud del horror que estaba a punto de revelarse. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Shade Carlina Robinson nació el 10 de mayo de 2004 en Vicksburg, Mississippi. Fue la única hija del matrimonio entre Sheena Scarborough y Carlos Robinson. Cuando tenía apenas un año, sus padres se separaron y Shade se mudó junto a su madre a la casa de sus abuelos en Milwaukee. Esa ciudad fue el lugar donde Shade pasó gran parte de su vida, desarrollando su carácter y determinación desde una edad temprana. Siempre se caracterizó por ser una niña curiosa y llena de energía. Buscaba explorar el mundo que la rodeaba y se involucraba en distintas actividades. Jugaba al fútbol y formaba parte de las Girl Scouts, lo que le permitió descubrir su talento innato para el liderazgo, el trabajo en equipo y la disciplina. Aunque su padre vivía en Florida, Shade mantenía un vínculo cercano con él, viajando con frecuencia para visitarlo. Este constante ir y venir entre los dos estados la hizo independiente y responsable. Con el paso del tiempo, Shade comenzó a descubrir cuáles eran sus pasiones. Tenía una gran inclinación por las artes, especialmente por el rap y la danza. Sin embargo, su interés no se limitaba solo a estas disciplinas. En un futuro, soñaba con servir a su país, formando parte de las Fuerzas Armadas. Shade se destacó como una estudiante ejemplar, pero esto no le impidió que tuviera que enfrentarse a algunos desafíos. En 7º grado, luego de atravesar ciertos problemas en la escuela, cuyos detalles no se han hecho conocidos, decidió que lo mejor sería mudarse a Florida para vivir con su padre. A pesar del cambio de entorno, supo adaptarse y continuar su camino con la misma fuerza de siempre. Una vez más, volvió a sobresalir por su rendimiento académico. Todos la veían como una alumna aplicada, determinada y con una confianza en sí misma que, lejos de caer en la arrogancia, la hacían única y admirable. En 2019, después de haber pasado varios años en Florida, Shade tomó la decisión de regresar a Milwaukee con su madre. En esa etapa de su vida también comenzó a tener sus primeras experiencias laborales. Durante su último año de secundaria, en 2021, le dedicó tanto esfuerzo a sus estudios que logró terminar un semestre antes de lo previsto. Para 2024, con 19 años, Shade ya era un ejemplo de independencia y autosuficiencia. Estaba cursando la carrera de arte en la Universidad Técnica del área de Milwaukee y más adelante tenía planes de continuar su formación en Derecho Penal. Su vida era un constante equilibrio entre el estudio y el trabajo, ya que tenía 2 empleos a tiempo completo. Gracias a eso, logró ahorrar lo suficiente como para comprarse su propio auto y dejar la casa de su madre para alquilar un departamento. Uno de sus trabajos era en Pizza Shuttle, donde su ética de trabajo y responsabilidad le valieron un ascenso a gerente, y su segundo empleo era en el Wisconsin Country Club, donde también consiguió un lugar para su hermana menor, asegurándose de que ella también tuviera sus mismas oportunidades. No había dudas de que Shade tenía un futuro prometedor por delante. A tan corta edad, sin perder de vista sus objetivos, había logrado más de lo que mucha gente logra a lo largo de su vida. Pero como toda joven de 19 años, también anhelaba encontrar el amor
nunca hubiese imaginado que durante esa búsqueda su vida estaría en peligro. El 1 de abril de 2024 comenzó como un día normal para Shade. Como de costumbre, asistió a su turno en la pizzería Shadow. Antes de comenzar su jornada laboral, habló con su madre por FaceTime, como solían hacerlo. Durante sus horas de trabajo, Shade se mostró emocionada y algo ansiosa, porque esa noche tenía una cita con un hombre que había conocido a través de una aplicación. Cuando salió de Pizza Shadow, se dirigió a su encuentro. Sin embargo, esa sería la última vez que alguien de su círculo cercano sabría de ella. Al día siguiente, el 2 de abril, la joven de 19 años no se presentó a su trabajo. Esto llamó la atención de sus compañeros, ya que no se había reportado enferma, y no era habitual en ella que faltara sin previo aviso. Sus compañeros comenzaron a escribirle y a llamarla a su celular, pero en ninguno de los intentos tuvieron respuesta. Sus familiares y amigos tampoco sabían de ella. La última vez que habían hablado había sido el día anterior. A medida que avanzaban las horas y nadie lograba contactarla, la preocupación comenzó a ganar terreno dentro de su entorno. Definitivamente, era algo completamente fuera de su comportamiento habitual. Cuando la luz del sol se apagó y las noticias sobre el paradero de Shade seguían sin aparecer, una de sus amigas decidió acudir a la policía y reportar su desaparición. Antes de hacerlo, revisó la última actividad de Shade en sus redes sociales y descubrió que había publicado en Snapchat que estaba en Duke's Water, un bar cercano al río Milwaukee, alrededor de las 9 de la noche del día anterior. Ese fue un dato clave para la posterior investigación. El 3 de abril, sin haber obtenido ninguna noticia sobre su paradero, la policía visitó su departamento. Golpearon la puerta, pero tampoco obtuvieron respuesta. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que, en paralelo, las autoridades habían hecho un descubrimiento aterrador en otra parte de la ciudad. Alrededor de las 7:30 de la mañana del 2 de abril, el Departamento de Bomberos de Milwaukee había recibido el aviso de vecinos que habían encontrado un auto prendiéndose fuego. Cuando llegaron al lugar, encontraron un Honda Civic 2020 envuelto en llamas. Afortunadamente no había personas en el interior del vehículo, pero dentro de la cajuela había un abrigo negro y un jean rasgado, entre otras prendas femeninas. También encontraron un teléfono. Las autoridades debían averiguar a quién pertenecía el auto, y esos elementos iban a facilitar la tarea. A lo largo del día, se hicieron otros hallazgos, que terminaron por encender las alarmas de las autoridades y de la población. Horas después del descubrimiento del auto incendiado, el departamento de sheriff del condado de Milwaukee fue convocado al parque Warnemont. Una persona que paseaba por el lugar mientras esperaba a un amigo se había llevado una sorpresa aterradora. En la orilla de la playa encontró una pierna humana. Los restos fueron examinados por especialistas forenses, quienes determinaron que pertenecía a una mujer afroamericana y que su estatura aproximada era de 1.52 metros de altura. Mientras tanto, la policía seguía con la investigación sobre la desaparición de Shade. La agente que había ido a su departamento se enteró del macabro descubrimiento del parque Warnemont y notó que la descripción física hecha en la denuncia de desaparición de Shade coincidía con las características de la víctima del hallazgo en el parque. Además, pocas horas después, se confirmó que el auto incendiado pertenecía justamente a Shade Robinson. Un oficial de la policía y un sheriff volvieron al departamento de Shade para obtener más información. Allí hablaron con el encargado de mantenimiento del edificio, quienes les comentó que la habían visto por última vez en la mañana del 1 de abril. Según él, Shade estaba emocionada porque tenía una cita después del trabajo. Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad del edificio y vieron que Shade salió de su departamento alrededor de las 9 de la mañana del 1 de abril y nunca regresó. Con esa información, los investigadores solicitaron los registros de llamadas a la compañía Verizon Wireless. Descubrieron que su último mensaje de texto había sido enviado a un número con código de área 262. Aunque no sabían quién era, por el contenido de la conversación,
podían asegurar que se trataba de la persona con la que Shade había quedado de verse esa noche. Con el chat a su disposición, las autoridades pudieron determinar que Shade y su cita se habían encontrado en el bar Twisted Fisherman. Al revisar las cámaras del establecimiento y hablar con empleados, se confirmó que Shade y el hombre habían estado allí aquella noche. Otro dato clave surgió cuando la amiga que denunció su desaparición mencionó que tenía acceso al Live 360, una aplicación utilizada para rastrear la ubicación de amigos y familiares. Según el registro de la aplicación, la última ubicación conocida de Shade fue en el Parque Warnemont, a las 4:30 de la mañana del 2 de abril. Entonces los investigadores pudieron reconstruir los movimientos de Shade. Durante la tarde y noche del 1 de abril, supieron que se encontraría con su cita a las 5 de la tarde, en un lugar llamado Brad House, pero a último momento, el hombre cambió el destino al bar Twisted Fisherman, porque había trabajado en ese lugar y necesitaba recoger algunos papeles que habían quedado allí. Shade aceptó sin problema, y a las 5:20 llegó a Twisted Fisherman. Él ya estaba ahí esperándola. Sentados en la barra, pidieron algunos tragos y comida. Una hora más tarde, se fueron juntos, subieron al auto de Shade y fueron hacia Duke Water, un bar cercano al río Milwaukee. Allí permanecieron durante 3 horas. Luego se dirigieron a una zona residencial al suroeste de la ciudad, donde pasaron varias horas más. Durante la madrugada, el teléfono de Shade registró un movimiento hacia el Parque Warnemont, y a las 4:35 de la madrugada, la aplicación dejó de rastrearla porque la batería del celular se agotó. La sumatoria de los indicios encontrados llevó a los investigadores a una terrible conclusión. El caso ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio. Las pistas apuntaban a que Shade Robinson había sido víctima de un crimen brutal, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Gracias a la eficiencia de las autoridades, la investigación por el homicidio de Shade Robinson avanzó rápidamente. Ya tenían a un principal sospechoso, aunque su identidad seguía siendo un misterio. Sabían que el hombre con el que Shade había salido la noche de su desaparición era la última persona en haberla visto con vida, y con las pruebas recabadas hasta el momento, tenían suficientes elementos como para conseguir una orden de arresto y de allanamiento para el domicilio al que los había conducido el celular de la joven. El 4 de abril a la 1 de la tarde, la policía llegó a la casa del sospechoso y lo arrestó. Finalmente se confirmó que se trataba de Maxwell Anderson, un hombre de 33 años, que era hijo de un importante empresario de la zona. A raíz de su detención, se supo que a lo largo de su vida había tenido una conducta problemática. Incluso su padre lo había contratado para que trabajara con él en el negocio familiar, pero lo terminó despidiendo porque no estaba apto para el puesto. Anderson también era veterano de la Marina, aunque en el último tiempo se había dedicado a trabajar como bartender en distintos bares de la ciudad, porque nunca duraba mucho tiempo en uno fijo. Además, sus antecedentes mostraban que había sido arrestado en 3 oportunidades, entre 2014 y 2019, por delitos menores como desorden público. A lo largo de la investigación, se intentó determinar cómo se habían conocido Shade y Maxwell. Si bien inicialmente se creyó que había sido por una aplicación de citas, las autoridades no descartaron que hubieran entablado contacto en un bar donde Anderson trabajaba, ya que era un lugar que Shade y sus amigas solían frecuentar. Minutos después de la detención, los investigadores comenzaron con la inspección en la vivienda del sospechoso. En una de las habitaciones se encontraron manchas de sangre en la ropa de cama, así como en la pared que conducía al sótano. Además, en ese sector de la casa, hallaron bidones de gasolina y sierras eléctricas, lo que generó aún más sospechas sobre su autoría en el crimen. En los días posteriores, la búsqueda de indicios continuó. El 6 de abril regresaron a la zona donde había sido encontrado el auto incendiado de Shade. Fue entonces cuando, a una cuadra de distancia, hallaron un pie humano, al que enviaron a análisis forense. Los especialistas confirmaron que el color de piel, el tamaño del pie y el esmalte de uñas color rosa coincidían con la pierna que habían encontrado días antes. Los investigadores continuaron con la revisión de cámaras de seguridad de la zona. Gracias a esto, obtuvieron una pieza clave
para consolidar la acusación contra Maxwell Anderson. En los videos, el hombre fue captado saliendo del auto de Shade y después prenderle fuego. Además, varias personas que pasaban por el área en ese momento lo señalaban como el responsable. Luego se le observó tomando un autobús en las cercanías del lugar. Por otra parte, un testigo clave que conocía a Anderson reveló una información alarmante en su declaración. Después de haberse enterado de lo que había ocurrido con Shade, se acercó a la estación policial y contó que el 5 de marzo, un mes antes del asesinato, Anderson le había contado que tenía un plan, que consistía en salir con una chica, atraerla a su sótano, dispararle y desmembrar su cuerpo para dispersar las partes por la ciudad. Esta declaración fue aún más perturbadora cuando el testigo afirmó que días antes del crimen había visto la casa del sospechoso y había visto que el sótano estaba cubierto de nylon y guardaba 3 sierras, una lona y un área preparada con elementos de índole íntimo. El sótano de Anderson alarmó a las autoridades y a la población sobre otra posible víctima que hubiera caído en sus garras. Por ello comenzaron a investigar más casos aparte del de Shade. Supieron que en febrero de 2024 había interactuado con una mujer en el bar y la había invitado a su casa, pero en ese momento la mujer comenzó a sentirse mal, lo que le hizo sospechar que le había puesto alguna sustancia a su bebida y pudo escapar a tiempo del inminente peligro. Con todas las pruebas recabadas, que dejaron en evidencia la premeditación del asesinato y la brutalidad con la que había actuado, la fiscalía construyó un caso sólido contra Maxwell Anderson, y el 12 de abril, a 10 días de la desaparición de Shade, fue formalmente acusado de homicidio en primer grado, mutilación de un cuerpo y de incendiar las evidencias. Aunque en todo momento Anderson se declaró inocente, actualmente se espera que el juicio en su contra comience en mayo de 2025. El caso de Shade Robinson dejó una profunda marca que se inició en Milwaukee, pero se expandió al resto del país. Su asesinato no solo devastó a su familia y amigos, sino que también desató una serie de interrogantes sobre la negligencia, el racismo y la seguridad de las mujeres en la sociedad. Cuando Carlos Robinson, el padre de Shade, se enteró de que una persona ya conocía los planes de Maxwell Anderson y no hizo nada para detenerlo, no pudo ocultar su indignación. El hombre confesó públicamente que esa información alimentaba su rabia, porque indicaba que su hija podría haberse salvado si ese testigo hubiese hecho algo para detener a Anderson a tiempo, pero en lugar de eso, decidió ignorar lo que había escuchado y visto, hasta que fue demasiado tarde. Además de soportar el sufrimiento de perder a Shade en aberrantes circunstancias, la familia Robinson tuvo que enfrentar el dolor adicional de no poder despedirla adecuadamente. A la fecha de grabación de ese video, aún no se ha encontrado todo su cuerpo. Si bien el 18 de abril se encontraron más de sus restos a lo largo de la orilla del lago Michigan, en el sur de Milwaukee, otras partes de su cuerpo aparecieron en lugares más lejanos, como Waukegan, Illinois. La incertidumbre de no haber recuperado a Shade por completo dejó una herida abierta en su familia y la gran incógnita sobre la causa de su deceso. En honor a su memoria, la comunidad de Milwaukee se unió para recaudar fondos con la intención de construir un monumento público en el Parque Warnemont, el mismo lugar donde se habían encontrado partes de sus restos. Inicialmente el condado se haría cargo de los gastos, pero el proyecto fue descartado cuando varios miembros del Comité de Parques y Cultura del Condado de Milwaukee y otros sectores de la comunidad se opusieron a la propuesta. Además de negarse, los opositores comenzaron una polémica al referirse a la familia de la víctima con comentarios racistas. Sobre esto, el supervisor del condado, Juan Miguel Martínez, dijo que era una vergüenza que la gente trate a una madre en duelo de esa manera y convierta el asunto en una cuestión racial, mostrando las partes más repugnantes y detestables de la sociedad. Ante el rechazo, un empresario local, dueño de un restaurante, decidió actuar por su cuenta. En febrero de 2025, organizó un evento para recaudar fondos y llevar a cabo el proyecto del monumento, asegurando que la memoria de Shade no fuera olvidada. El dolor para su familia sigue siendo insoportable. Sheena Scarborough, la madre de Shade,
expresó que siente dolor físico, como si estuviera viviendo en carne propia lo que le hicieron a su hija. Pero aún así, decidió transformar su dolor en acción. Se unió a legisladores locales para impulsar la creación de un grupo de trabajo destinado a recopilar estadísticas sobre cuántas mujeres y niñas afroamericanas están desaparecidas en la actualidad, así como datos sobre el número de casos de asesinato en su comunidad. La lucha por la justicia de Shade no termina con el arresto de su asesino, sino que continúa con el objetivo de proteger a otras jóvenes y evitar que sus sueños sean arrebatados. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.